Bendiciones, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo Díaz Rizardi. Y bueno, en este día quiero compartir un poquito de algo que es un tema difícil de hablar entre pastores y siervos de Dios, ¿no? Conflictivo, es un tema conflictivo, de los tantos temas que hoy hay en la Iglesia Cristiana Evangélica. Y yo quiero contestar a un siervo de Dios, que es el hombre que Dios ungió mi vida eh, para el pastorado. Y él me preguntaba qué pensaba, qué opinaba de la mujer en el pastorado. Que se entienda bien, él pregunta la mujer en el pastorado, ¿no? O si es bíblico que la mujer sea pastora. No está hablando en sí si una mujer puede subir a un púlpito o no, sino que si es bíblico, ¿qué nos dicen las escrituras? Que si la mujer puede o debe ser pastora, ¿no? Bueno, indudablemente como toda persona temerosa de Dios, he orado, he buscado la dirección del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas, quien está seguramente escuchando y viendo este video, lo que va a querer es un fundamento bíblico, ¿no? Que es correcto, es lo correcto, ¿eh? Que cada vez que escuchemos un hombre de Dios, un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, que lo que él esté hablando o ella esté hablando o ministrando tenga fundamento bíblico. Así que bueno, yo voy a compartir fundamento de la escritura, de que para mí, con temor de Dios lo digo, eh, existen, o sea, es bíblico que haya mujeres pastoras, que quede claro, si Dios levanta un pastor, la esposa por lógica es pastora en el sentido que Dios unge el matrimonio. Dios derrama una autoridad sobre el varón y derrama una autoridad sobre la mujer, autoridad espiritual. Pero que la mujer sea pastora no significa, y yo creo que ahí está el escollo, el problema, lo que trae conflicto en una iglesia, que por el hecho de que la mujer sea la esposa del pastor, ella tenga derechos para influenciar en la mente y en el corazón del pastor. Porque se entiende que lo que más perturba o es de tropiezo es que la pastora tenga más voz que el pastor, que la pastora sea mucha más escuchada que el pastor, eh, que la pastora, las decisiones que tome ella son sí y amén, y no importa si el pastor está, está en contra de esa decisión, no está de acuerdo con esa decisión. O sea que en definitiva lo que se pone digamos, en conflicto es hasta dónde una pastora puede tener más autoridad que un pastor. Yo estoy convencido que ese es el tema, porque pastoras hubieron siempre. Siempre se entendió que la pastora es la esposa del pastor. Y por lógica tiene una autoridad superior, que no significa que es una autoridad para hacer lo que quiere ella o él, ¿no? El pastor tiene autoridad superior a la congregación, pero así también tiene una demanda el pastor, ¿no? De cómo ministrar a las ovejas, darles sanas doctrinas, darle un seguimiento, amarlas, en fin, la misma demanda que tiene el pastor tiene la pastora. Pero en definitiva, lo que yo quiero compartir es el fundamento bíblico de que la pastora jamás puede tener más autoridad que el pastor. Pero no por un tema de machismo. Yo mientras que meditaba en esto y buscaba la guía del Espíritu Santo, pensaba en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hemos visto que en estos pocos años se levantaron voces de miles y miles de mujeres hablando del feminismo, algo que no existía
ni en mi época, ni en 5, 8, 10 años antes, el feminismo, ¿no? Grupos de mujeres que defienden la igualdad de género, ¿no es cierto? Este, el patriarcado, ¿no? Eh, que solamente lo que el hombre dice se hace, punto y se terminó. Que claro que es dañino y es malo, y es una cultura que tenemos en Argentina por generaciones, el patriarcado, el machismo, acá se hace lo que yo digo, lo que, ¿no? Eh, Casi diría que es diabólico. Por eso que se confunde mucho, porque es muy fino, va en paralelo, el patriarcado o el machismo con la autoridad que Dios ha puesto en el hombre desde el Génesis en adelante. Quiero que se entienda esto bien. Si bien el machismo y el patriarcado no tienen nada que ver con la autoridad que Dios puso, que es al hombre en la tierra. La realidad es esa, la vamos a ver con fundamento bíblico, que el hombre de por sí está hecho a la imagen de Dios. El hombre y la mujer, porque en el original, en hebreo, Adán significa humano, ¿no? Cuando habla de creó Adán, creó humano, creó una persona, creó a un hombre, ¿no? Macho y hembra los creó, cuando habla de Adán. Dios le dio autoridad al hombre y a la mujer, pero por sobre todas las cosas, Dios deja en claro que el varón es la autoridad superior. Lo deja en claro Dios esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden en la parte humana. Espero que alguien me esté siguiendo lo que estoy hablando, ¿no? En la parte espiritual, Dios es la cabeza de todo, lo creado, lo que se ve y lo que no se ve. Él es la autoridad máxima, Dios, Yahweh Elohim, el Santo, el Dios Todopoderoso. Él es la autoridad máxima. Amén. Luego Dios coloca al hombre como una autoridad, que lo dice el apóstol Pablo, ya vamos a ver despacito en algunas cartas, y vamos a ver que el varón, no el machismo, el varón, le ha sido designado tener la responsabilidad de administrar la familia, ¿no? De ser el administrador, de ser el pastor de su casa, de su iglesia, de ser el que ejerce autoridad, pero es una autoridad que no tiene nada que ver con el machismo, es la autoridad del orden, de siempre tener sujeto a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, en el plan de Dios, en la palabra de Dios. Esa es la autoridad. No es una autoridad machista, no es una autoridad de patriarcado, de acá se dice lo que yo hago, lo que yo digo. No, 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 no. No, porque el varón de Dios también se equivoca. ¿Sí? Entonces, el varón de Dios, si pone como autoridad, que quede bien en claro, si un varón de Dios, pone como autoridad sobre su cabeza a Dios, ese varón, está bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Si se equivoca, el mismo Espíritu Santo va a redarguir el pecado a ese varón. ¿eh? Y es muy posible que Dios utilice vidas a su esposa, o a un hijo, o a un hijo de Dios, un profeta, un pastor, un maestro, para traerle palabra de Dios a ese varón, si ese varón se desvía del plan de Dios, se desvía del diseño de Dios. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios, pasaje que yo he escogido, elegido, para que veamos que realmente el varón ha sido puesto por encima de la mujer como autoridad para tener un orden. Recordemos, para tener un orden, no para que la mujer sea esclava del hombre, no la hizo a la mujer esclava del hombre, sino que la hizo una compañera idónea o una ayuda idónea. Por eso la sacó de la costilla, ¿eh? La sacó de la costilla, ese símbolo de ayuda, de algo creado idóneo para acompañar al varón. ¿eh? Cuando uno entiende eso, eso significa diseño de Dios. Es el diseño de Dios que el varón sea la autoridad sobre la mujer para cumplir el diseño de Dios, no para cumplir placeres o deseos egoístas del varón. Gloria al Señor. No me quiero ir de tema, pues es un tema interesantísimo. Vamos a los versículos de la palabra de Dios. Y yo tengo para empezar esta pequeña meditación o estudio,
Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, tan conocido, allí comienza la tragedia sobre la humanidad. Amén. Y ahí vemos que en Génesis 3:16 dice la palabra de Dios, y dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y fíjese en lo que le dice Dios. Dios le dice a la mujer, y tu deseo, será para tu marido, y él se enseñoreará a ti. Nunca me sale esa palabrita. Bueno, él se enseñoreará de ti. Amén. Bueno, esto me lo he puesto en la palabra más fácil. Bueno, hay otras versiones que dice, él te dominará a ti, te gobernará a ti, te someterá a ti. Bueno, el tema es que acá Dios está diciéndole a la mujer, porque la mujer cayó en un estado que en otras versiones, en vez de decir transgresión, que Eva cometió una transgresión, dice que Eva cometió o incurrió en una rebelión. Esto es interesante, ¿eh? Porque rebelión viene ya del corazón de Satanás. Satanás fue el primer ser creado que se rebeló contra Dios. Y vemos que esta semilla de rebelión la pudo incrustar, la pudo inyectar en la mente y en el corazón de Eva. Entonces Eva transcurrió en rebelión. Por eso que Dios le dice ahora le dice, tu castigo será por haber hecho lo que hiciste, haber desobedecido a Adán, porque sabemos que Eva ya sabía, Adán le informó de todo lo que está acá, todo esto bello podemos comer, podemos disfrutar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque el día que de él comamos, dijo Yahweh Elohim, morirás. Esto se lo dijo Adán a Eva, pero Eva, influenciada por la voz de Satanás, que sabemos que esa voz trajo una influencia de hechicería, una influencia de encantamiento sobre Eva, al punto tal que Eva cede a la voz de Satanás. Ahí estamos viendo una debilidad que es más propensa a la mujer a caer en la artimaña de Satanás que el varón. Y esto se lo voy a demostrar con base bíblica, ¿no? Dice la palabra de Dios, entonces, que Dios le dice, ahora tu deseo será para tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque ella llegó a poner su deseo hacia Satanás. Ella obedeció a Satanás. Amén. Y trajo la tragedia de la maldición del pecado. Y después le dice, y el varón, Adán, se enseñoreará de ti. Amén. Ahora Dios le está diciendo, volvemos a mi diseño. Él ahora va a gobernar tu vida. Va a enseñorearse de tu vida. Vos te vas a sujetar a Adán. Se lo dice Dios. No es algo no es un patriarcado inventado, no es algo personal contra el feminismo, es el orden establecido por Dios. Tiene que haber una cabeza, siempre tiene que haber una cabeza, tiene que haber alguien que esté gobernando para que haya un orden. La autoridad máxima, Dios Todopoderoso, y Dios pone, como en el antiguo pacto, que Dios ponía reyes para gobernar, jueces para gobernar. Amén. O libertadores, como Moisés, como Gedeón, bueno, como tantos, ¿no? Como el rey David. En fin, profetas que traían gobierno en el mundo espiritual para traer los diseños de Dios y que se cumplan. Entonces estamos viendo en la palabra de Dios que Dios le está diciendo a la mujer, ahora el varón va a enseñorearse de ti. Lo dijo Dios, recuérdenlo. Vemos en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, que el apóstol Pablo habla del diseño de Dios y dice estas palabras. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Escuchen estas palabras. No las está diciendo Marcelo Rizzardi, las está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en las Escrituras. Está diciendo, no permito a la mujer enseñar.
muchos interpretan cuando habla de enseñar, está refiriéndose a que la mujer enseña en el púlpito. Sin embargo, cuando miramos el contexto, porque así se estudia la palabra de Dios, se estudia el contexto, esto se estudia en hermenéutica, vemos que el apóstol está diciendo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo que está diciendo es, no le permito a la mujer que quiera enseñarle al hombre de Dios, al varón de Dios. No se lo permito. ¿Por qué? ¿Por machismo? No, porque el hombre de Dios, tarde o temprano, es enseñado por Dios y es corregido por Dios, pero el hombre de Dios. Por eso que no permite que la mujer venga a enseñarle al hombre, a enseñarle de lo que debe hacer. Quiero que se entienda, una mujer puede enseñarle muchas cosas a un hombre o a un hombre de Dios, pero muchas cosas que el hombre se enriquece. Pero lo que está hablando acá de doctrina, está hablando acá de doctrina, ¿sí? Y cuando está hablando de doctrina, le está diciendo, no le permito a la mujer que quiera ministrar doctrina, ¿sí? Y querer implantársela, querer dominarlo con esa doctrina. ¿Me escuchas? Por eso le dice, no le permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque una cosa es compartir la escritura y otra cosa es querer enseñar. Querer enseñar significa, yo quiero que aprendas esto, que le dice la mujer al hombre. Vos tenés que aprender esto porque la palabra de Dios dice esto. Y si bien puede ser verdad lo que está enseñando, el apóstol no se lo permite que se lo quiera inculcar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un gran porcentaje, pero un tremendo porcentaje, de ser influenciada por espíritus inmundos, por las tinieblas. Por eso el apóstol no le permite al varón tratar de inculcar alguna enseñanza de la escritura, sino que el varón de Dios, si es varón de Dios, va a ser ministrado por Dios. Tarde o temprano, Dios le va a hacer ver las cosas que está actuando mal o que está enseñando mal. Aunque le parezca mentira, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No le permito a la mujer ni enseñar, ni ejercer dominio. ¿Se dan cuenta que el problema está en que el apóstol Pablo habló claramente que la mujer no puede ejercer dominio? Porque la mujer tiene un problema de sensibilidad. O sea, la sensibilidad que tiene la mujer, por un lado, es maravilloso y tiene muchas cosas favorables, pero que son más favorables que el hombre. El hombre no tiene jamás, está comprobado psicológicamente y en psicología social, está comprobado que la mujer es mucho más sensible que el hombre. Mucho más sensible. Esa sensibilidad la aprovechan Satanás y los demonios para influenciar en la mente de la mujer. Gloria al Señor. Por eso es que estamos leyendo 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 11 al 14. Ahí dice estas palabras, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y miren lo que dice acá para que vean que lo que les estoy hablando tiene fundamento bíblico. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y como le dije recién, en otras versiones más antiguas, incurrió en rebelión. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando de un diseño de Dios. Está hablando de que Adán fue formado primero. Hay un orden. ¿Quién fue formado primero? Adán, el varón. Lo puso Dios en primer lugar. Es la autoridad primera humana que pone Dios y luego fue formada Eva. Ni el varón es más que Eva, ni Eva es más que el varón. Sencillamente que Dios pone un orden de autoridad a nivel humano. A nivel espiritual es el Dios Todopoderoso la autoridad máxima. A nivel humano, Dios pone una cabeza y es el varón. Lo hizo Dios, es el diseño de Dios. Y eso es lo que muchas mujeres pastoras, porque hay miles de mujeres pastoras, que no le permiten al pastor muchas cosas,
que se rebelan contra el pastor y su esposo, obviamente, ¿no? Se rebelan, dicen, no, si haces tal cosa yo no lo comparto, en esa reunión yo no voy a estar porque no lo comparto, o lo que vos enseñás lo voy a enseñar a mi forma porque no comparto tu enseñanza, y ahí comienza la división, y ahí comienza Satanás a hacer toda la destrucción que puede llegar a ser y que ya hizo y seguirá haciendo, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a ver cómo ciertas mujeres muy conocidas han pecado delante de Dios, pero no es el hecho de que pecaron delante de Dios y se perjudicaron ellas, obvio, sino que pudieron haber traído en pecado y en destrucción al varón, al varón. O sea, lo que hizo Eva fue pecar por voluntad propia, se trajo una maldición sobre ella, pero también trajo maldición al varón. Y esto lo vamos a ver en otras mujeres. ¿Por qué lo vamos a ver? Para que ustedes vean que Dios está viendo la debilidad de la sensibilidad que tiene la mujer para poder escuchar la voz de Satanás y la voz de los demonios y ser influenciada. O sea, la mujer tiene más posibilidades de ser engañada y ser influenciada por Satanás que el varón. Lamentablemente, la escritura lo enseña así. Por ejemplo, vamos a verlo en Lucas capítulo 17, versículo 31 al 33. Y allí vemos estas palabras. En aquel día, el que esté en la azotea, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Escuchen esto. Jesús dijo, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Por qué dijo la mujer de Lot? ¿Por qué dijo la mujer de Lot? Porque vemos que en el pasaje de Génesis, Lot escapa con sus hijos y con su mujer del juicio de Dios que había sobre Sodoma y Gomorra. Había una inmoralidad a tal punto que Dios derramó juicio de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Vemos que la mujer, según el pasaje, está detrás de Abraham, escapando de Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia, dice que a sus espaldas, o sea que en ese momento Lot no se dio cuenta, estaba escapando del juicio, y la mujer giró y se dio vuelta. No dice la escritura por qué se dio vuelta, si ella por algún motivo quiso volver a Sodoma, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, quiso recuperar algo valioso en su vida, pero el tema es que automáticamente que se dio vuelta, Dios derramó juicio y la convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Primeramente por mirar lo que Dios estaba maldiciendo y ella todavía anhelaba algo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Pero lo más importante es que el juicio de Dios sobre ella fue porque estuvo a punto de serle de tropiezo a Lot para volver para atrás. Ténganlo en cuenta, una mujer casi siempre tiende a mirar hacia atrás, tiende a decir antes estábamos mejores. Entonces, Dios derramó juicio sobre la mujer de Lot porque también estuvo a punto de serle de tropiezo a Lot para que Lot cayera en juicio. Y esto, gracias a Dios, no fue así. La mujer de Lot. Vamos a ver otra mujer acá. Bueno, Eva, ya sabemos lo que hizo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, que es interesante, yo lo quiero leer sobre Eva. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo habla de Eva. Y vamos a leer un cachito ahí. Dice la palabra de Dios, pero temo que como la serpiente, con su astucia, escuche bien, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que le pasa a una mujer, ¿sí? Que si no está totalmente consagrada al Señor, convertida al Señor, tarde o temprano va a ser de tropiezo al marido
en la fidelidad a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad. O sea, lo que Satanás atacó fueron los sentidos espirituales de Eva. Quiso extraviarla, quiso extraviar los sentidos espirituales que haber recibido la información de Adán de no comer del árbol de la ciencia de bien y del mal, buscó la forma con astucia de extraviar esos sentidos y volverlos a la imagen, o sea, volverlos a Satanás para seducirla por encantamiento y por hechicería a cumplir el propósito del diablo, y Satanás lo logró. Ahora, vamos a ver también otra mujer que fue influenciada por Satanás, que es la mujer de Job. Vemos que la mujer de Job, y esto le pasa a miles de mujeres, lo digo porque lo sé porque he estado con esposas de pastores, lo sé por varios motivos, que la mujer tiene un problema con lo material, tiene un gran problema. La mujer, sí, quizás sea por eso, ¿no? En sus sentidos de madre, que no puede faltar nada en casa, que no puede faltar nada a sus hijos, que también le pasa a varón, pero la mujer tiene otra mentalidad. Cuando empieza a faltar, a haber escasez en un matrimonio cristiano, casi siempre la mujer decae en la fe. Decae en la fe. Y empieza a sugerir cosas al esposo para traer prosperidad a la casa. Ahora vamos a ver a la mujer de Job. La mujer de Job empieza a ver que comienzan a suceder cosas en su, ¿cómo se llama? En su campo, en su herencia, en su hacienda, porque Job era un hombre millonario, un hombre que estaba muy bien financieramente, y comienza a haber un desastre a nivel financiero, y no solamente a nivel financiero, sino que los hijos mueren también por accidente, empiezan a morir los hijos, empieza a haber un derrumbe financiero tremendo, y la mujer dice estas palabras que a ningún hombre, y menos a un hijo de Dios o a un siervo de Dios, le gustaría escuchar. Dice la palabra de Dios, que la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Oiga, esto, o sea, directamente la mujer ya lo mató con esa palabra, ¿no es cierto? ¿Por qué no maldecís a tu Dios? Mirá al Dios que estás adorando, mirá al Dios que estás sirviendo, mirá cómo te paga. O sea, nos acabamos de quedar sin nada. Éramos ricos, ahora no tenemos nada, y encima nuestros hijos y nuestras hijas murieron. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís de una vez? Qué interesante, ¿no? O sea que, bueno, Job le dice, como mujer insensata, como una mujer que no sabe ni lo que dice, estás hablando. Es tremendo, entonces, que vemos que la mujer puede ser grandemente influenciada por Satanás en momentos de crisis. ¿Ven? Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con que una mujer sea pastora? No, que todo tiene un origen. No es que Dios no quiere que una mujer pastoree. Lo que no quiere Dios es que la mujer tenga autoridad sobre el pastor, que es otra cosa. La mujer puede pastorear, puede ser una gran pastora, porque en definitiva la palabra pastorear es dar de comer a las ovejas. Pero el problema acá es que vemos, que estoy seguro que mi pastor ha visto eso, ¿no? Ha visto lo que yo he visto ya en varias cantidades de años, que hay mujeres que directamente, ellas tienen el gobierno pastoral en la iglesia, y no lo tiene el pastor, lo tiene ella. Ella decide, ella hace y deshace. Ese es el problema, y ese es el pecado. Entonces, vamos a seguir con este pasaje. Entonces vemos que la mujer es sensible, la mujer es influenciada. Esto lo vimos en la mujer de Lot, lo vimos en Eva, lo vemos en la mujer de Job, lo vemos en la esposa de Lot, y ahora vamos a ver otra mujer que es Jezabel.
Jezabel usa la astucia de Satanás y una de las armas terribles que tiene Satanás es la manipulación. La manipulación. Entonces esta mujer manipula al rey Acab y busca la forma de que Acab vea que ella es mucha más sabia que él. Bruja, ella, bruja, busca la forma de que el rey Acab tenga toda su atención en Jezabel. Y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y le dice, bueno, porque no me quiere dar la hacienda Nabot. No me quiere dar de su hacienda, yo le ofrecí mucho dinero, más de lo que vale, y no. Y se puso triste el rey Acab. Entonces la mujer pensó enseguida, ¿cómo hago para que este hombre se dé cuenta que yo puedo tener, soy mucho más sabia que él? Y si no te preocupes, vos vas a tener tu hacienda. La hacienda de Nabot la vas a tener. Y construye una artimaña, ¿no es cierto? Y en definitiva se las arregla. Ella decreta una ley con una mentira y lo terminan matando a Nabot. Y estas palabras son las que le dice, yo lo tengo acá, dice así la palabra de Dios, cuando Jezabel oyó, perdón, vino a él su mujer, Jezabel, le dijo, ¿por qué es tan decaído tu espíritu y no comes? Bueno, acá le dice, entonces dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Eh? Está diciendo, bueno, ya está, ahí tenés lo que querés. Lo que tanto anhelabas, ahí lo tenés. ¿Quién lo consiguió? Yo, Jezabel. ¿Se dan cuenta? Jezabel es un espíritu, por sobre todo, obviamente, tiene un espíritu de seducción, tiene un espíritu de seducir sexualmente al adulterio, la fornicación, porque llevó a los hijos de Israel a la idolatría y a la fornicación. Ella sedujo al pueblo de Israel a la idolatría y a la fornicación. Y manipula, tiene esa capacidad de manipular. No sé si te dice algo esto, pero hay mujeres que manipulan y tiene una tremenda capacidad de manipular al pastor y cuanto más a las ovejas. Amén. Es por eso que Dios no le permite a la mujer tener autoridad encima del pastor. Gloria al Señor. Vamos a seguir otra mujer más, vamos a hablar. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de Dalila? Vemos que Sansón, Dios lo levanta para usarlo con poder, pero aparece en escena una mujer llamada Dalila. Una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y influenciada por los enemigos de Israel, le dicen, a ver si lográs engancharlo a Sansón y le podés sacar el decreto, perdón, la data, la información, cómo es posible que tenga tanta fuerza. Y los filisteos, los enemigos, son los que le dicen, te vamos a dar todo este dinero con tal de saber de dónde saca esta fuerza Sansón, porque tenemos que destruirlo. Entonces dice la palabra de Dios, acá en... Disculpen que miro hacia abajo porque tengo la... Dice la Biblia, la palabra de Dios, que en Jueces capítulo 16, versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Entonces vemos que la mujer tiene una gran capacidad para hacer el mal. Y para, sobre todas las cosas, si bien el hombre también tiene capacidad de hacer el mal, pero lo que tenemos que ver es que la mujer tiene capacidad de manipular al hombre de Dios. Sansón fue un hombre de Dios. Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Y sin embargo, manipuló los pensamientos y los deseos de Sansón
al punto de descubrirle el secreto que tenía prohibido declarar. Entonces estamos viendo diferentes mujeres, ¿no? Influenciadas para tener dominio sobre hombres de Dios. Y por último, quiero terminar, vamos a ver a la hija de Herodías, que fue una mujer que tomó el rey Herodes, que obviamente estaba prohibido en las escrituras que hiciera lo que hizo, y Juan el Bautista lo exhortó que debía dejar esa mujer, que era pecado delante de Dios estar con otra mujer. Dice la Biblia, entonces, que Herodes no lo aguantó y en vez de mandarlo a matarlo, mandó a la cárcel. Pero en una fiestita que hizo Herodes, dice la Biblia que estaba danzando la hija de Herodías, estaba danzando, y dice la palabra de Dios en Mateo 14, versículo 8 al 11, la hija de Herodías, influenciada por su madre, manda a decapitar a Juan el Bautista, porque ella en un momento, a través de la danza, hizo un encantamiento en el mundo espiritual, trajo un encantamiento, usó la hechicería, y este rey quedó, me permite esta cara de bobo, ¿no? Quedó, ¿qué es lo que quieres? Lo que me pidas te lo daré, ¿qué quieres que haga? Y esta chica, influenciada por la madre, dice la escritura, por Herodías, le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Se dan cuenta? Que tarde o temprano la mujer se tira en contra de los siervos de Dios. Se rebela contra los siervos de Dios. Entonces, para terminar, volvemos al origen. Hay un origen. Y está en Génesis capítulo 3, versículo 16. Donde Dios dijo claramente, este es mi diseño. Que la mujer será bendecida, será salva, sujetándose a su esposo, obviamente creyendo en Dios, obviamente, ¿no? Amando a Dios por sobre todas las cosas y por lógica, sujetándose a su esposo. Dijo Dios, el esposo, ahora el varón, tendrá dominio sobre ella, se enseñoreará sobre ella, pero eso lo decretó Dios, es el diseño de Dios. Así como en la iglesia la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y Cristo puso cabezas ministeriales para ministrar el cuerpo de Cristo. Apóstol, profeta, maestro, evangelistas, cabezas espirituales. O sea, estoy hablando de autoridades espirituales, ¿sí? Para bendecir a la iglesia y para tener gobierno. Porque un evangelista también tiene gobierno en la iglesia, donde él tiene la autoridad de poder dar diseños de cómo tomar una ciudad, cómo conquistar una ciudad o un pueblo a los pies de Cristo. Pero en definitiva, el diseño de Dios es el varón sobre la mujer. Sé que quizás este video me traiga algunos problemas, pero bueno, lo importante es estar bien delante de Dios, tener la conciencia clara, que hay motivos por el cual la mujer puede ser pastora, en definitiva, puede ser pastora, puede pastorear, pero no puede ejercer dominio sobre el pastor, sobre el pastorado. Espero que haya sido de bendición y que haya podido responder a las preguntas. Dios te bendiga mucho.